¿Verdad? Éxodo capítulo 3. Le voy a pedir que mantenga abierta su Biblia, todo el mensaje en Éxodo capítulo 3. Si tiene un divisorio, póngalo ahí, hermanos, para que a través de todo el mensaje usted esté aquí. Tengo otros pasajes bíblicos, hermanos, que usar hoy. Y si usted gusta puede seguirme en la Biblia, van a estar en las pantallas también, pero siempre vamos a regresar a este Éxodo 3. Vamos a leer los versículos 1 al 4 para dar inicio, hermanos. Amén. Leemos la palabra de nuestro Dios y dice así. El llamamiento de Moisés, dice como título la editorial que imprimió esta Biblia, hermanos. Y ese es el tema de hoy, ¿verdad? Cuando Dios llama a Moisés. Apacentando Moisés a las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Puede tomar asiento, hermanos. Quisiera introducirme hoy con el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 19. Este es el discurso, hermanos, que da Esteban ante los ancianos de Israel antes de ser apedreado, antes de morir. Y la Biblia dice, hermanos, de que Esteban está lleno del Espíritu Santo, hermanos, predicándoles este mensaje, el último mensaje antes de morir a los ancianos. Y él les está recordando la historia del pueblo de Israel. Y cuando les está recordando, hermanos, de esta historia, él les recuerda, hermanos, lo que sucedió cuando el rey de Faraón, el rey de Egipto, usando de astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, dice él, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Y nosotros, hermanos, podemos comprender un poco de las intenciones de el faraón. La Biblia dice que Faraón vio de que los egipcios estaban teniendo cada vez más, los israelitas, estaban teniendo más y más hijos que los egipcios. Entonces ellos tuvieron temor que la población de los israelitas creciera a tal modo que los llegase a dominar. Entonces él manda matar a todos los niños, hermanos, menores de 2 años, si recuerdo bien. Y comienza esa matanza, hermanos, de bebés de israelitas en Egipto. Ahora sabemos, hermanos, que por eso Dios llama a Moisés y lo manda allá, porque Dios va a sacar a Israel de Egipto y Dios va a traer juicio sobre Egipto por medio de plagas y sobre todo de la muerte de los primogénitos, castigándolos, hermanos, por todo lo que ellos hicieron. Y Dios le dice a Israel, cuando Dios le da la ley a Israel, recuerden, le dice Dios, que ustedes fueron extranjeros en Egipto, y Dios les dice que traten bien al extranjero que estuviera en medio de ellos, hermanos. Y esa situación, hermanos, nosotros la vemos en este país que está ocurriendo hoy. Recuerdo hace un tiempo, hace unos años atrás, fuimos con Stephanie a un retiro de plantadores de iglesias para el plantador y su esposa, donde nos estaban, en Boston nos reunimos como unos 1000 plantadores de iglesias, hermanos, y uno de los pastores que predicó ese día nos estaba hablando, hermanos, de por qué el evangelio debe de llegar a todas las naciones. Y él nos dijo, hermanos, nos dio unas estadísticas y nos dijo que para el año, y no recuerdo el año lastimosamente, pero que de aquí a tantos años en Estados Unidos, dijo él, los blancos ya no iban a ser la mayoría de entre todos los demás, ¿verdad, hermanos? De todas las demás razas que vemos aquí, íbamos a llegar no solo a ser igual, pero a ser más, hermanos, que los blancos. Y él nos decía esto, hermanos, para exhortarnos a predicar el evangelio y por qué se necesitan plantar iglesias, ¿verdad? Aquí es en español, hermanos. Había un pastor ahí de la India y para iglesias, hermanos, en diferentes idiomas, de diferentes razas, porque aquí en Estados Unidos estamos todas las razas, ¿verdad, hermanos? Todas las naciones. Y hay iglesias que se hablan en inglés, que son multiétnicas, ¿verdad? Y aún nosotros aquí, hermanos,
hermanos, somos de muchas naciones, ¿verdad? Y en Apocalipsis 7 dice la Biblia de que el reino de Dios en la eternidad va a ser un pueblo, hermanos, de todo tribu, pueblo, linaje, reino y nación, ¿verdad? Congregados todos juntos, hermanos, alabando al Señor. Y si bien uno como cristiano, esa es la manera como debe de mirar las cosas, ¿verdad? Cada vez, hermanos, que yo veo a alguien, por ejemplo, cuando yo vine del viaje misionero, uno de los misioneros nos dijo de que siempre que él venía a Estados Unidos, miraba de que los cristianos de aquí no les hablábamos, hermanos, a las gentes del Medio Oriente del Señor. Y es cierto, hermanos, cuando yo vine aquí, me recuerdo que el hermano Marvin me pidió que fuera a su casa, creo que a orar por algo. Y cuando yo me parqué afuera de los apartamentos, vi unas señoras, hermanos, del Medio Oriente que estaban ahí. Y yo me puse a pensar, verdaderamente tenemos aquí las naciones y no estamos aprovechando la oportunidad de hablar de Cristo como deberíamos. Ahora, si bien los cristianos, esa es la manera que debemos de ver esto, ¿verdad? Las naciones están aquí, necesitan conocer a Cristo. Si nuestra mirada está puesta en la eternidad, hay muchas personas, ¿verdad? Estoy hablando de blancos americanos, de que esto les ha molestado. Y ellos quieren reducir, ellos no quieren que suceda lo que ese pastor dijo, de que van a ser más de las demás naciones que de gente blanca. Y por eso usted ha visto, hermanos, lo que aún está pasando en nuestros días con inmigración, tratando de sacar el más número posible de personas de este país. O el propio Donald Trump y algunos de ellos, ¿verdad?, que querían quitarle la ciudadanía o a los nacidos de inmigrantes, o que por lo menos ya no se le dé ciudadanía a ningún niño nacido aquí de inmigrantes. ¿Y cuál es el propósito? No puede ser otro, hermanos, que el racismo, ¿verdad? No hay otro propósito detrás. Todos los que han venido aquí, hermanos, venían de otras naciones, ¿verdad? Originalmente emigró gente de Europa aquí, hermanos, y de tantas naciones que durante todos estos años se ha estado emigrando aquí. Pero, hermanos, ellos no quieren que la población de las demás razas crezca aquí. Hay videos aún, hermanos, de este hombre que murió, Charlie Kirk, diciendo de que en una que le estaban como entrevistando, que hay que procurar que el poder blanco se permanezca y que los blancos sigan dominando esta nación. ¿Y por qué doy todo ese ejemplo? Porque eso es lo que estaba sucediendo aquí. Los egipcios sentían que los israelitas iban creciendo de tal manera que ellos comenzaron a oprimirlos, a esclavizarlos, a maltratarlos. Y comenzaron a matar a sus niños. Y a veces leemos tan rápido esto que no nos ponemos a imaginar cómo se sintió el pueblo israelita en ese momento. Cuando entraban los hombres a sus casas y, hermanos, mataban a estos niños, ¿verdad? Y cuando toda esta situación estaba pasando ahí, hermanos, entre aquel pecado, dice el versículo 20, en aquel mismo tiempo, póngalo ahí, gracias hermana, en aquel mismo tiempo dice que nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Entonces en aquel tiempo, el 21 dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a uno de sus hijos, dice. Y nosotros hemos leído tal vez la historia en Éxodo, si usted la ha leído, de que, hermanos, ellos lo escondieron por 3 meses, dice aquí al niño, ¿verdad? Pero, hermanos, llegó a tal punto donde ya no lo podían esconder. Entonces lo puso, ¿verdad, hermanos? En aquella canastita, ¿verdad? La madre, y lo puso ahí en el río, hermanos. Y ya la soberanía de Dios hizo que la hija de Faraón fuera a bañarse en ese momento y viera al niño y se conmoviera su corazón y lo agarrara como un hijo suyo. Ahora hay algo muy interesante, hermanos. En Éxodo 2, versículo 2, dice que los papás de Moisés vieron que el niño era hermoso. Ahora, cuando yo leí eso, hermanos, de verdad que me puse a pensar, ¿qué significará eso? Porque todos los bebés casi se ven iguales, ¿verdad? Vienen arrugaditos, hermanos, vienen algo hinchados, ¿verdad, hermanos? Casi todos se ven igual. Acabamos de estar ahí con la hermana Zulema viendo a su bebé y cuando yo lo vi igualito a los míos, hermanos. Todos se ven iguales, o así lo veo yo, cuando están naciendo. Pero, hermanos, ¿qué significa que vieron que el niño era hermoso? Así que traté de indagar, hermanos, y vi de que la misma palabra en hebreo que se usa en Éxodo 2:2 se usa en Génesis 3:6, cuando Eva está siendo tentada por Satanás y ve aquella fruta y dice, Reina Valera lo traduce, era agradable a los ojos. Esa palabra agradable es la misma palabra que se usa para Moisés como hermoso. Y después, hermanos, me puse a estudiar este Hechos 7.
Y dice, hermanos, el versículo 20, ¿verdad? En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable, lo traduce aquí, a Dios. Entonces, cuando dice que los padres vieron que era hermoso o agradable el niño, lo que está diciendo, hermanos, aquí lo interpreta la Biblia, es que ellos discernieron de alguna manera de que este niño había un propósito especial con él, que Dios tenía algo especial con él. Y traté de ver, hermanos, porque dije yo, habrán más llegado a esta conclusión. Y Matthew Henry lo escribe así, comentando este pasaje: los padres pudieron discernir que el niño era hermoso a los ojos de Dios, dice Matthew Henry, estudiando las palabras también. O sea, hermanos, de que cuando ellos, Dios mismo movió sus corazones a arriesgar sus vidas, a cuidar a este niño, a ponerlo que se fuera ahí en el río, sabiendo que Dios algo tenía planeado para él. Otro autor dice: la misma belleza del niño fue señal para su madre que Dios tenía un plan especial con él. Aquí nos dice Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, fue agradable a Dios. Hermanos, Dios tenía un plan con Moisés en medio de todo lo que pasaba ahí. Ahora la Biblia nos enseña también que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde, ¿verdad? De dura cerviz lo describe la Biblia. Un pueblo, hermanos, que también estaba haciendo sus muchos pecados. Pero el pueblo de Israel era importante, hermanos, porque ese pueblo Dios había escogido para que, hermanos, de ese pueblo viniera nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Para que de ahí saliera el evangelio a todas las naciones. Y era parte del plan de Dios, hermanos, sacar a Israel de Egipto, hermanos, como una manera de ilustración de cómo un día Dios nos sacaría de la esclavitud de nuestros pecados, hermanos, y nos haría libres. Hablando de esto, que el niño fue escogido, yo recordaba las palabras de Pablo en Gálatas 1:15, donde Pablo dice así: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice Pablo, y me llamó por su gracia, Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciase entre los gentiles. Vemos lo mismo, hermanos, que con Moisés. Pablo dice aquí, ¿verdad? Que cuando él se estaba formando, hermanos, en el vientre de su madre, ¿verdad? Dice Pablo: Dios me apartó, Dios me llamó por su gracia, salvación, ¿verdad? Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí y que yo lo predicara entre los gentiles. Es lo mismo, hermanos, que vemos en el llamado del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5. Dios le dice a Jeremías, ¿verdad? Antes le dice que te formases en el vientre, te conocí, le dice Dios. Y antes que nacieses te santifiqué, o sea, te aparté y te di por profeta a las naciones. Y yo quisiera poner en las pantallas Efesios 1:3 para que veamos, hermanos, de que esta realidad no es solo cierto de Moisés, no es solo cierto de Pablo, no es solo cierto cuando hablamos de Jeremías, pero esta verdad de ser escogidos por Dios es cierto en cuanto a nosotros también. Cada uno, hermanos, de los que estamos en Cristo. Y Pablo aquí está alabando a Dios. La palabra bendito, hermanos, es, si usted lo estudia, es de una alabanza a Dios, ¿verdad? Él está alabando a Dios y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él está alabando a Dios, dice que alaba a Dios porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? O sea, toda bendición, hermanos, espiritual, Él nos ha bendecido de esa manera, los que estamos en Cristo, ¿verdad? Según nos escogió en Él, en Cristo, ¿verdad? Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, dice ahí la Escritura. ¿Y cuál fue el propósito detrás? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Y ahí está hablando de la santidad, hermanos, que tenemos cuando venimos a Cristo, del perdón de los pecados. Ser santo, hermanos, significa ser apartado para Dios, ¿verdad? Habiéndonos predestinado, dice Dios. Ese era el destino, ¿verdad? No sé si usted a veces sentía que en su vida, hermanos, algo faltaba, ¿verdad? De que en su vida, cuando estábamos sin Cristo, ¿verdad? Uno sentía, hermanos, no sentía propósito a la vida, ¿verdad? Y uno esperaba que un día su vida cambiara, hermanos. Y eso ocurrió el día que vinimos a Cristo, ¿verdad? Nosotros fuimos predestinados, hermanos, en la eternidad pasada
para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Y esto es lo que hablábamos hoy en la enseñanza, la última enseñanza para nuevos miembros. Hablábamos de la familia y hablábamos que somos familia con alguien por medio de la sangre. Con los papás uno es familia por la sangre, con hermanos uno es familia por sangre, pero uno también es familia cuando uno contrae matrimonio. Y hablaba con el hermano Francisco desde el momento que uno se casa, ¿verdad? Uno es familia y uno dice la Escritura, dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y uno ha llegado a ser familia con su esposa, ¿verdad? Pero también uno llega a ser familia por medio de la adopción. Y yo le decía, cuando uno adopta a un niño, uno está diciendo, ¿verdad?, de que ese niño hoy es hijo de uno. Si está pequeño, que uno lo va a cuidar hasta que llegue a los 18 años y que uno va a velar por ese niño y de que ese niño va a ser heredero de uno. También, hermanos, cuando usted se casó con alguien que ya traía niños, desde el momento que se casó, usted estaba adoptando todos esos hijos. Aunque a veces no se ve así, ¿verdad? A veces la persona, el hombre quiere a la mujer o la mujer quiere al hombre, pero no quiere los hijos o no quiere las hijas de ese hombre. Pero eso no es correcto. Desde ese momento usted se está haciendo responsable de esos niños, de esas niñas. Los está adoptando, de igual manera lo debería de ver. Son suyos en ese sentido. Pero a veces el hombre no lo quiere ver así. Pero cuando Dios nos ha adoptado como hijos suyos, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual y Él nos llama hoy hijos. Y Él nos da el Espíritu Santo que nos hace clamar, Abba Padre, dice la Escritura. Y Él, hermanos, Cristo, dice el apóstol Pablo en Romanos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. El hermano mayor siempre se llevaba la mayor parte de la herencia en el tiempo antiguo, ¿verdad? Pero me encanta esa parte, somos coherederos con Cristo, ¿verdad? Él, hermanos, comparte, porque Él dice, ¿verdad? De que el que venza, dice, se sentará conmigo en mi trono y heredará todas las cosas como yo las he heredado de mi Padre, dice Jesús, ¿verdad? Hablando del amor, hermanos, grande, de la bendición. Pablo sigue alabando a Dios por todo esto y dice que Dios hizo todo esto, ¿verdad? De amarnos, de predestinarnos, de llamarnos a la salvación, de bendecirnos con toda bendición espiritual, de adoptarnos como parte de su familia según el puro afecto de su voluntad. Porque nosotros no buscábamos a Dios ni queríamos saber nada de Dios, ¿verdad, hermanos? Pero Dios lo hizo, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual somos aceptos en el amado. Lo tenemos porque estamos en el amado, en Cristo, en Él. Y de la misma manera, si puede regresar a Hechos 7, el 23, hermana, por favor. De la misma manera, hermanos, como nosotros, como Moisés, ¿verdad? Dios lo guardó de lo que estaba pasando. Dios vio sobre él. Y sabe algo interesante, hermanos, yo pensaba hoy, porque aquí dice, ¿verdad? Lo que leíamos, el 22, dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras. Hasta eso era parte del plan de Dios. Moisés fue adoptado, hermanos, por la hija de Faraón. Lo crió como que si fuera hijo suyo, dice la Escritura. Y él fue enseñado. Así que traté de indagar, hermanos, un poco yo más o menos sabía algunas cosas, ¿verdad? Los egipcios sabían mucho de matemáticas y eso usted lo ha estudiado o ha escuchado. Tenían mucha sabiduría sobre matemática, mucha sabiduría sobre astronomía. Si usted mira los calendarios que ellos hacían en ese tiempo, eran una sabiduría extraordinaria, ¿verdad? Bueno, hasta las propias pirámides, ¿verdad, hermanos? Ni se entiende cómo las hicieron. Sabios en ciencia y eran muy avanzados en medicina desde tiempos antiguos. Cuando yo indagaba todas estas cosas, hermanos, entendía esto. Era parte del plan de Dios, la educación que él recibió, el 23. Porque Dios tenía ese plan de usar a Moisés, ¿verdad? Para liderar una nación de alrededor de unos 2 o 3 millones de personas, ¿verdad, hermanos? Eran muchas personas las que él iba a liderar. En el desierto, versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, dice, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver, dice, que uno era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ahora, en el libro de Éxodo, dice la Biblia de que Moisés vio de que el egipcio estaba maltratándolo.
Y usted sabe, hermanos, habían matado niños, no digamos a cuántos adultos quizá, la esclavitud. Y él dice que mira a los lados, él ve que no hay nadie, dice la Biblia, y él mata al egipcio. Pero cuando él mata al egipcio, al siguiente día, él se da cuenta que todos saben lo que él hizo. Y Faraón lo está buscando para matarlo, porque mató a un egipcio. Mira el 25. Dice que él hirió al egipcio, pero él pensaba, dice, que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. O sea, ya en esta edad que tenía aquí Moisés, 40 años, Dios le había revelado a Moisés de que el plan de él con su vida era liderar a Israel, liberarlo de la esclavitud de Egipto. Y él en ese momento, hermanos, él ya estaba como tomando acción, hermanos, de lo que él pensaba que Dios iba a hacer en ese momento. Pero sabemos que aún no era el tiempo de Dios, hermanos. Y él se estaba adelantando, ¿verdad? Dice el 26. Al día siguiente, dice, se presentó a uno de ellos que reñían, dos israelitas, ¿verdad? Y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos son, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, el malo, ¿verdad? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Ya ve, ellos mismos no querían seguir su liderazgo, ¿verdad? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés, dice, huyó y vivió como un extranjero en Madián, donde engendró 2 hijos. Y la escritura nos dice, hermanos, que Moisés escucha de esto, ¿verdad? Se da cuenta que el faraón lo quiere matar, dice el libro de Éxodo, y él sale huyendo y se va al desierto. Allá, hermanos, él ayuda a unas jóvenes que están siendo maltratadas por otros pastores con rebaños ahí, ¿verdad? Y al final él se queda con esa familia, hermanos, de Jetro, y él ahí tiene a Séfora por su esposa, y él tiene 2 hijos, hermanos. Y no me pongo a pensar, en ese momento, ¿verdad? Moisés lo perdió todo económicamente hablando. Solo había conocido el país de Egipto, ha dejado su país. Había sido el hijo de la hija de Faraón, hermanos. Él era príncipe de Egipto. Él perdió todas las cosas, hermanos, y él huye por su vida. Y como dice aquí, hermanos, lo que lo motivó era, hermanos, el llamado de Dios sobre su vida. Y si puede poner nuestra hermana Hebreos 11:23. Este es el último que vamos a ver, hermanos, antes de ir ya a nuestro Éxodo 3, porque esto nos describe lo que pasaba en el corazón de Moisés. Por fe, o sea, Moisés, por fe dice aquí, ¿verdad? Desde cuando él nació. Cuando nació fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron un niño hermoso, ya lo explicamos eso, ¿verdad? No temieron el decreto del rey. Pero por fe, dice Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hermanos, él tenía la mirada puesta en el galardón. Vemos aquí, hermanos, que Moisés, quien ya tenía 40 años en este momento, quien ya había vivido en Egipto, él, hermanos, tiene por mayores riquezas servir a Dios y alabar a Dios que todo lo que él ahí podía tener. Ahí él tenía posición, hermanos. Lo veneraban sin lugar a dudas. El faraón era adorado como un dios en esos días, ¿verdad? Y era familiar ahí. Hermanos, todos los pecados que él pudiera haber querido practicar, él los podría haber hecho. Pero dice, hermanos, él prefirió sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y, hermanos, Moisés entendió de que todo eso que el pecado ofrece es solo temporal. El adulterio te ofrece un deleite temporal. Las consecuencias luego son largas y amargas. Y se destruye muchas veces una familia. Hermanos, los vicios ofrecen deleite temporal. Y he escuchado mucha gente, por tanto tiempo lo voy a hacer y lo voy a dejar, pero luego entra el problema que ya no puedes dejarlos. Y a veces los vicios llevan demasiado lejos, hermanos. Esta semana, bueno, cuando estaba todo esto de la nieve y todo, fui a Walmart, ¿verdad? Y cuando estaba ahí, hermanos, vi un compañero de la escuela que hoy anda en la calle, es de la calle, hermanos. Los vicios, y cuando lo vi me recordó. Fue allá cuando teníamos 13 años, yo recién venido, él nació aquí. Fue allá cuando estábamos.
que tomamos la decisión, él de hacer drogas, yo de no hacerlas. Y no era cristiano, pero yo por puro miedo, hermanos, a las consecuencias naturales. Pero fue allá y miré todo ese tiempo atrás y lo que nos dijeron que iba a ser algo temporal, o que lo íbamos a tener un rato y lo íbamos a dejar, no pudo salir después. Y ese es el problema con el pecado. Deja a esa mujer, con la otra vas a ser feliz. No. Haz esto, ¿verdad? Los que roban y luego van a la cárcel por ello. Todas estas cosas, hermanos, el pecado nunca paga lo que ofrece. Es como esos vendedores que llegan a tocar a las puertas de las casas. ¿Qué le dicen a uno? Todo el que te llega a tocar la puerta de la casa vendiéndote algo te está engañando, te está estafando. Y hasta el día de hoy yo sé que eso, todo el que llega a tocar la puerta así es, ¿verdad? Y el pecado así es. Cada vez que venga a tocar la puerta de su corazón, hermanos, usted debe decir no, 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 no. Y recordar, hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió para que nosotros no practicásemos tales cosas. Pablo dice a los romanos, ya mucho tiempo vivieron haciendo esas cosas de las cuales hoy se avergüenzan para seguir practicándolas. Ahora, hermanos, regresemos a Éxodo capítulo 3, por favor, versículo 1. Versículo 9, perdón, Éxodo 3, 9. Hasta este momento, hermanos, vemos a Moisés con 80 años ya, nos dice la Biblia. 40 años él ha pasado en el desierto, y en el desierto él tuvo la bendición de tener una esposa e hijos y de ver sus hijos crecer. Y yo me imagino, hermanos, esto no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino, si Moisés había sido instruido con toda la ciencia de los egipcios, él le ha de haber enseñado a sus hijos también. Por lo menos él tuvo eso de estar con sus hijos, con su familia. Pero en el versículo 1 dice que él andaba apacentando las ovejas de su suegro. O sea, ni era el rebaño de él, ¿verdad, hermanos? Podemos decir que hasta este punto él no tenía nada a su nombre. Tenía a sus hijos, tenía a su esposa, pero él no tenía nada más. Y vemos, hermanos, si usted va al versículo 9, Dios le está diciendo, ¿verdad? Yo veo todo lo que los egipcios les han hecho. Y dice en el 9, el clamor de los hijos de Israel, orando a Dios, ¿verdad? Por todo lo que habían sufrido, ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. O sea, Dios había visto todo el mal que le habían hecho a los israelitas. Ven, por tanto, ahora, le dice Dios, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió y dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y aquí vemos, hermanos, si usted ha leído el capítulo 4 y unas partes del 5, de que Moisés comienza a decirle a Dios, Señor, envía al que debes enviar, pero no él. Señor, si yo voy no me van a creer. Señor, pero si yo voy y me preguntan tu nombre, ¿cuál es? Y Dios le dice, yo soy el que soy, Jehová es mi nombre, así se me conocerá por todos los siglos. Pero luego Moisés le dice, pero yo soy tartamudo y no sé hablar. Y eso hasta en 2 veces se lo dice, porque se lo vuelve a repetir en Egipto. Y Moisés, hermanos, comienza a dar un sinfín de excusas, de tal manera que dice la Biblia que Dios se enoja contra Moisés. Y Dios le dice que va a mandar a su hermano Aarón con él, y que Aarón va a hablar por él, porque él tenía este temor de que no quería hablarle ni a los hijos de Israel ni a Faraón. Y en eso, hermanos, yo me ponía a pensar, vemos un Moisés bien diferente a los 40 y a los 80 años. Porque a los 40 vemos que él, hermanos, pensaba que era el momento, se lanzó a matar al egipcio, hizo todo esto, que estuvo mal, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, lo vemos que aunque Dios lo está llamando, él ya no tenía esa fuerza para ir. Y yo me puse a pensar por un segundo, hermanos, en esos 40 años ahí en el desierto, yo me imagino que él ha de haber pensado de que él había echado a perder el llamado de Dios en su vida. Que él había, hermanos, lo que Dios iba a hacer con él ya no lo iba a hacer. Yo me imagino que en esos 40 años él se debe de haber sentido fracasado, ¿verdad? Fracasé en lo que yo traté de hacer. Fracasé en el propósito por el cual yo nací. Yo me imagino, nuevamente, él no tenía nada, ¿verdad? Porque andaba con el ganado de su suegro, dice ahí. Y yo algo que me imagino, hermanos, es que una y otra vez él debe de haber pasado por su mente el momento cuando él mató al egipcio, ¿verdad?
Y esto, hermanos, tiene que haber pasado una y otra vez. Y conociendo cómo es Satanás para atormentar, en especial con pecados y errores, ¿verdad, hermanos? Yo me imagino atormentando a Moisés, hermanos, en muchas ocasiones. Y Moisés, hermanos, ya él había llegado a tal punto, hermanos, de él sentir que él no era el hombre, que él no lo podía hacer, ¿verdad? Envía al que debes enviar. Yo soy tartamudo, le dice él. Y él comienza, hermanos, a decir una y otra cosa de por qué él no es. Y yo sé, hermanos, de que en este mundo eso ocurre muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien es joven, y yo lo he escuchado a veces, que cuando están adolescentes o jóvenes dicen, yo voy a hacer tantas cosas, pero luego con el pasar de los años, hermanos, eso no ocurre. O el papá está, mi hijo va a hacer esto y esto y aquello, y luego el hijo y la hija no lo hacen. O uno mismo tenía tantas expectativas de los padres, de lo que uno iba a hacer, y luego no se dio. Hermanos, y comienza uno a tener todos estos sentimientos, ¿verdad? De haber desperdiciado su vida, de mi vida no es lo que es, no estoy viviendo lo que yo había soñado. Y ese es un problema, hermanos, a veces nosotros, ¿verdad? Nos comenzamos a hacer ilusiones y luego este mundo difícil y cruel donde vivimos, hermanos, y nuestra propia naturaleza caída, a veces nos hacen vivir lo que no deseábamos vivir. Y quizás estar en una situación de la cual no queríamos nunca vivir, o sentirse uno, hermanos, que uno ha fracasado, hermanos, fracasado en su profesión, fracasado como cristiano, fracasado como padre, fracasado en tantas otras cosas, hermanos, de que uno puede llegarse a sentir. Yo pensaba todo eso, hermanos, porque sin lugar a dudas, esto es lo que vemos ya en Moisés. Señor, ¿quién soy yo? Dice aquí en el 11, ¿verdad? Para que vaya a Faraón. ¿Quién soy yo? Y, ¿sabe, hermanos? Cuando yo pensaba en esto, yo siempre viene a mi mente el Salmo 138, versículo 8, donde Dios dice ahí, David, dice ahí, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y ese final de la oración, no desampares la obra de tus manos. Y David lo vemos, hermanos, muchas circunstancias que él pasó. Es ungido para ser rey. Samuel le dice que va a ser rey. Sus hermanos lo escuchan. Pero hubo muchas veces donde él no lo miraba como algo que iba a pasar, ¿verdad? Donde él miraba que lo que Dios había prometido no iba a ocurrir. Saúl lo comienza a perseguir. Pasa esas noches terribles en el desierto. Hay una parte, hermanos, donde los propios hombres que estaban con él, cercanos a él, agarran piedras y quieren apedrear al propio David. Y dice la Biblia que él se fortalece en Jehová su Dios. Pero hermanos, yo me imagino David en todo eso, ¿verdad? O aún cuando él cometió los errores que cometió con Betsabé, con Urías, con sus hijos, ¿verdad? Todo lo que hizo con Absalón, hermanos, todos esos pecados de David, en medio de todo eso, ¿verdad? El hombre escribió, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque la misericordia de Jehová es para siempre y él no desampara la obra de sus manos. Ahora nosotros como cristianos en el Nuevo Testamento tenemos la promesa de Filipenses 1:6. Estoy persuadido, convencido, dice Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y podemos tener esas esperanzas, hermanos. Aunque estemos en una mala circunstancia, aunque nuestra vida no sea lo que quisiéramos que fuera, aunque nuestros propios errores y pecados están pasando sobre nuestra mente, ¿verdad? Podemos, hermanos, encontrar consuelo en la palabra de Dios y en la oración. Porque me gusta esa parte de la vida de David, cuando los hombres estos querían apedrearlo en el desierto, hermanos. Él ha salido huyendo de Saúl y lo querían apedrear su propio ejército que él logró tener, ¿verdad? Aquellos que agarró en la cueva de Adulam lo querían apedrear. Dice la Biblia que él lo que hizo fue se fortaleció, dice en Jehová su Dios. Y cada vez, hermanos, que todos estos sentimientos, pensamientos, ideas vienen a nuestra vida, es ahí, hermanos, de fracaso, es ahí donde debemos ir al lugar de la oración y fortalecernos en Jehová nuestro Dios. Y aunque sea cierto que hayamos fracasado en muchas cosas, hermanos, orar ahí. Yo no esperaba ser el cristiano que soy después de tantos años, o lo que sea, hermanos, orar ahí y saber. Porque yo sé, hermanos, y yo me pongo a pensar nuevamente en David, cuando el famoso versículo, ¿verdad? Salmo 51, 17, el corazón contrito y humillado jamás lo despreciarás, oh Dios. El hombre que está escribiendo eso ahí, hermanos, acababa de matar a Urías un año antes. Acababa, hermanos, de cometer adulterio con Betsabé. Había callado eso por un año. Se le había muerto el hijo.
Y en medio de todo el bebé, ¿verdad? Y en medio de todo esto, David viene y ora a Dios, ¿verdad? Y inspirado por el Espíritu Santo, él dice a Dios: el corazón contrito y humillado no lo desprecias. Aunque ese hombre, hermanos, en ese momento, lo último que él merecía era que Dios lo escuchara, ¿verdad, hermanos? Después de todo lo que él había hecho. Juan 6:37 dice Jesús, ¿verdad? Ninguno que venga a mí yo le echo fuera. Y aún en esos momentos, hermanos, cuando nosotros nos sintamos indignos de podernos acercar a Dios, es ahí donde debemos recordar las promesas de la Escritura, hermanos. Podemos acercarnos a Dios y podemos confiar en Dios. Y sabe, yo traigo algo escrito cuando pensaba en Moisés, porque yo no iba a predicar esto, por cierto, hermanos. Yo hice mi predicación, estudié el mensaje de la resurrección y ya en la tarde dije, me voy a sentar a escribir un bosquejo. Y al final, hermanos, nada de la resurrección terminé escribiendo, hermanos, porque comencé a pensar en Moisés. Y cuando estaba pensando en Moisés, hermanos, vino esta frase del pastor A.W. Tozer, y él dice así, y me gusta esto, yo lo traduje, ¿verdad? Pero dice así: dudo que Dios, dice él, dudo que Dios pueda bendecir a un hombre grandemente sin que él lo haya antes herido profundamente. O sea, dudo que Dios, dice Tozer, pueda bendecir a alguien grandemente sin que esa persona, alguien antes, haya sufrido profundamente, haya sido herida profundamente. Y hermanos, a mí me gusta esa frase. ¿Y por qué dirá usted me gusta algo así? Porque es cierto, hermanos, por la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, hermanos, todo problema, prueba, dificultad que nosotros pasemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermanos. Todo al final va a ayudar para poder recibir de Dios la bendición. Lo mira usted, bueno, hablamos de David. Dios lo quería bendecir como rey, pero antes lo tuvo que pasar por el desierto, ¿verdad? Tuvo que ser perseguido por Saúl. Y aunque David comete muchos errores, lo que él nunca hace es abandonar la fe. No le abandona la fe. Y siempre reina con rectitud sobre el pueblo, hermanos. Y el pueblo se mantiene fiel con Dios, ¿verdad? Ya después su hijo lo descargó al pueblo, hermanos. Pero David, a pesar de todo, aprendió por medio de ese sufrimiento. Lo vemos en José. José, hermanos, dice la Biblia que en la casa la situación era fea. Teniendo 10 hermanos mayores que no le podían hablar pacíficamente. Y los hermanos siempre maltratándolo, hermanos. El papá tenía la culpa ciertamente. Y luego lo venden y él va esclavo a Egipto. Y él está ya trabajando como esclavo. Pero aún así dice la Biblia, Jehová estaba con él. Pero después, hermanos, usted sabe que por medio de una calumnia llega a la cárcel. Y aún cuando él está en la cárcel, pero Jehová estaba con él. Y ahí él prospera porque comienza a liderar a los presos en la cárcel. Y cuando él, hermanos, sale de la cárcel y llega a ser príncipe segundo después de Faraón en Egipto, ¿verdad? Aún cuando él pasó esa prueba ¿sabe? Ahí el dinero y la prosperidad y el reconocimiento no apartó su corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él ya había sido probado en la cárcel, probado como esclavo, probado ante el maltrato de sus hermanos. Él ya había sido moldeado para llegar ahí. Cuando él ve a sus hermanos de nuevo, él ya había pasado todo el proceso para poder ser bendecido él y para poder perdonar a sus hermanos, bendecir a sus hermanos. Y al malvado que tramó todo el plan de Judá, hermanos, perdonarlo, ¿verdad? Porque de ese Judá un día iba a nacer David y iba a nacer nuestro Señor Jesús. Entonces muchas veces lo que dice Tozer aquí es cierto, ¿verdad? Dudo que Dios pueda bendecir a un hombre grandemente sin antes haberlo herido profundamente. Lo vemos en la Biblia. ¿Sabe? Yo pensaba en uno de los predicadores que a mí más me gusta escuchar es Paul Washer. Y yo le mandé un video a Daniel donde él habla de esto, hermanos, de ser moldeado, de sufrir. Y él dice que un tiempo cuando él estaba en Perú, había plantado una iglesia allá, había trabajado duramente, pero él comienza a pasar problemas de salud, tiene 2 hip replacements al mismo tiempo. Y él estaba bien enfermo y luego se da cuenta que un grupo de lobos rapaces, lo llama él, llegan, ¿verdad?, a destruir la iglesia que él ha plantado. Y él dice que él se sienta tan mal y que cuando él está orando, el Señor le recuerda de la promesa de Romanos, ¿verdad? Todo ayuda para bien. Y que todo ese problema iba a ayudar para que él pudiera ser más como Cristo. Más como Cristo. Entonces eso es cierto, hermanos. Otro predicador que a mí me gusta escuchar mucho, bueno, él ya murió, hermanos. Murió, por cierto. Yo no sé si yo había nacido o antes que yo naciera, pero el mismo año que yo nací, él murió.
Pero la historia de él es que él se incendió un edificio donde él estaba recién cuando él comenzaba a predicar. Y él se tuvo que tirar, cayó al piso. Le dijeron que nunca iba a volver a caminar, hermanos. Pero gracias a Dios al final sí pudo caminar. Pero en medio de un hombre que fue probado tan tremendamente, hermanos. Y Dios lo usó hasta los casi 90 años logró vivir él, hermanos. Dios lo usó tremendamente hasta el último de sus días. Entonces vemos que esto que dice Tozer aquí es cierto, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, cuando Dios va a bendecir a alguien grandemente, primero tiene que hacerlo pasar pruebas duras, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestra naturaleza humana. A veces, por ejemplo, lo que está pasando con no es que yo quiera hablar de él, hermanos, pero si usted ve hablar al presidente Donald Trump, es arrogante, hermanos. Es un bully, le llama, ¿verdad, hermanos? Él es así porque es un hombre que claramente se ve que nunca ha sufrido. No tiene compasión, es arrogante y es todas esas cosas. Pero cuando usted ve a alguien, hermanos, que ha sufrido, su corazón es diferente, ¿verdad? Su actitud es diferente, hermanos. Su compasión es diferente, hermanos. Y eso es lo que vemos aquí en Moisés. Moisés ya no era aquel arrebatado que pasó allá en Hechos 7 cuando mató al egipcio. Era otro Moisés. Y este Moisés, hermanos, después llega a ser el hombre, dice la Biblia, más manso en toda la tierra. Sí, el que mató allá aquel hombre enojado, y el hombre posiblemente se lo había buscado, ¿verdad? Después llega a ser el hombre más manso sobre toda la tierra. Dice Éxodo 3:1, si va ahí conmigo. Andaba Moisés ahí, después de todo lo que hemos dicho, con las ovejas de Jetro su suegro. Las llevó a través del desierto, dice, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y ese detalle me encanta, hermanos. ¿Usted se acuerda cuando Elías le dice a Acab y Jezabel que lo van a matar? Y él ya no quiere predicar, ya no quiere saber nada de Dios, pero a pesar de su desánimo, ¿a dónde dice la Biblia que se fue Elías? A Horeb, el monte de Dios. Al monte Sinaí, así se llama también Horeb, Sinaí. Aquella montaña, hermanos, donde Moisés se encontró con Dios. Aquella montaña, hermanos, donde Moisés, después que salió de Egipto, pasó 40 días y 40 noches con Dios, recibiendo la ley. 2 veces ocurre eso con él. Me gusta que Elías, cuando está desanimado, él va al lugar correcto, hermanos, allá a encontrarse con Dios, ¿verdad, hermanos? Moisés poco sabía en ese momento. Imagínense, era otro día para Moisés con las ovejas. Llega ahí, no sabía todo lo que Dios tenía planeado para él aún, ni en el lugar, hermanos, donde Dios tanto lo iba a bendecir. Versículo 2 dice: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y de esta manera Dios llama su atención, ¿verdad? Dios llama su atención para luego Moisés poder oír la voz de Dios a través de eso. Y así es Dios, hermanos. Muchas veces Dios llama nuestra atención de alguna manera. Yo me recuerdo en el año 2010, yo llevaba a Cristian, a Ronald y a mi prima Mónica a la clase de doctrina para que se bautizaran. Hermanos, ahí estaba sentado yo en la clase cuando, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, y yo nunca ando diciendo Dios me dijo, ¿verdad, hermanos? Con ligereza, jamás. Y siempre me gusta ir, la Biblia dice en todo lo que yo digo, ¿verdad? Pero, hermanos, me acuerdo que el Espíritu Santo, hermanos, puso terriblemente en mi corazón que me le tenía que acercar al hermano que estaba dando la enseñanza, Julio se llamaba él, y preguntarle si había un ministerio de evangelismo. Nunca había pasado la idea en mi mente, pero que yo tenía que acercarme y decirle, preguntarle a él. Me le acerqué. Él me dijo: yo soy el líder y nadie va conmigo. Ok, gracias, hermano, le dije yo, solo eso quería saber. ¿Pero usted no va a ir conmigo? No, le dije yo solo quería saber, le dije yo, porque estaba sintiéndome inquieto por eso. Y él me dijo: venga conmigo el otro fin. No, me insistió tanto, hermanos, que fui. Y siempre que hay que hacer algo para Dios, llega Satanás, ¿verdad? A que no lo hagamos, a desanimarnos. Hermanos, pasé una de desánimo porque no tenía que ir con ese hombre toda la semana. Llegué el domingo, me parqué antes que él llegué, y pensando yo aquí, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Llegó el hermano y me fue al carro de él, ¿verdad? Y me dijo: vamos a orar. Desde el momento que el hermano oró, hermanos, yo quería descender una lágrima de mí, pero me aguanté. Fuimos aquí a Brooklyn Mason, se llaman los apartamentos. Fuimos ahí y él habló, yo no hablé ni una sola palabra. Pero mientras él iba hablando, hermanos, yo sentía una gran carga en mí. Al siguiente domingo fui otra vez con él. Al tercer fin de semana después de eso íbamos al campamento de jóvenes. Ronald iba conmigo.
Me recuerdo que íbamos en el bus, hermanos, en el 2010, imagínense hace cuántos años, íbamos en el bus, pusieron una película y esa película llamó mi atención. Era de los primeros años de Billy Graham. Y hermanos, cuando la película iba terminando, me recuerdo escuchar, hermanos, la voz del Espíritu Santo a mí y escuchar, hermanos, de que lo que Dios quería para mi vida era que predicara. Entonces, Dios muchas veces, ¿verdad?, llama nuestra atención, hermanos, a través de cosas, y eso creo que es lo que está pasando aquí con Moisés, ¿verdad? Mira el versículo 3, dice Moisés: iré yo ahora, dice, y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4 dice: viendo Moisés que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y extraordinario, hermanos, de que siempre vemos a Dios hacer esto, ¿verdad? A mí me gusta en Jueces capítulo 6, cuando Dios llama a Gedeón, y Gedeón le dice: Señor, si tú estás con nosotros, nos dice, ¿cómo es que está pasando todo esto con el pueblo de Israel? Y luego Gedeón le dice: ¿cómo me puedes llamar a mí si soy el menor de mi casa, de la tribu de Manasés? Mi familia es de las más pobres. Y comienza a dar excusas. Cuando Dios llama a Jeremías, ¿verdad? Jeremías dice: Señor, soy niño, yo no sé hablar, ¿verdad? Soy un muchacho, dice otra traducción. Y siempre, cuando Dios llama a Isaías, ¿verdad? Él dice: Señor, yo soy un hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Cuando Dios llama a Pedro, ¿qué dice Pedro a Jesús? Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Siempre, hermanos, el hombre y la mujer, que Dios, cuando Dios nos llama a hacer algo, ¿verdad? Uno comprende, hermanos, cuando Dios nos llama a venir a Cristo, ¿verdad? No, yo no puedo. Yo no voy a poder vivir la vida cristiana. Yo no voy a poder dejar este pecado. Yo no puedo. Y siempre uno está con las dudas, ¿verdad? Como Moisés aquí. Pero, hermanos, Dios, a pesar de todo esto, ¿verdad?, lo llama. ¿Y qué iba a saber Moisés, verdad? De que él, por medio de esta experiencia, él iba a conocer a Dios más íntimamente, ¿verdad? Que él iba a recibir la ley. Que él iba a recibir lo que se le llama el Pentateuco, ¿verdad? Penta de 5, ¿verdad? Hermanos, Brasil es el pentacampeón porque tiene 5 mundiales, ¿verdad? Él iba a recibir los 5 libros de la ley, donde se iba a revelar cómo Dios creó el mundo, ¿verdad? Donde se iba a revelar cómo Dios escogió a Abraham para bendecir a todas las naciones. Jesús dijo: Moisés escribió de mí, dijo Jesús. El primero en escribir sobre nuestro Salvador. Cuando Moisés escribió de que la mujer iba a dar a luz uno, que la serpiente iba a herirlo en el calcañal, pero él iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahí Moisés escribió de Jesús. Cuando Moisés escribía esos 10 mandamientos y esa ley que es imposible para nosotros cumplirla, ahí él escribía de quién la iba a cumplir: Jesús. Cuando Moisés escribió, hermanos, de que si alguien era colgado de un madero, iba a ser maldecido por Dios. Él profetizaba, hermanos, de cómo Jesús iba a colgar de una cruz, cuando él iba a llevar nuestros pecados, por medio de cómo él nos iba a bendecir. Cuando Moisés dijo: Dios levantará un profeta dentro de sus hermanos, al igual que yo a él oí. El Nuevo Testamento nos dice de que ahí Moisés hablaba de nuestro Señor Jesús. Cuando Moisés y los hijos de Israel celebran la Pascua, la Pascua solamente apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestra Pascua, dice Pablo. Cuando, hermanos, Moisés escribe sobre el día de la expiación y cómo este chivo expiatorio iba a llevar el pecado de toda la nación, y cómo el sumo sacerdote iba a traer esa sangre al lugar santísimo, él hablaba de Jesús, hermanos, quien él solo iba a cargar con el pecado de todos sus escogidos. Este hombre iba a tener privilegios maravillosos. El primero en hablar de Jesús, y nosotros tenemos el mismo privilegio. Solo que nosotros no mirando al futuro, pero mirando atrás lo que Cristo ya hizo, hermanos. Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 5. No te acerques, le dijo Dios, ¿verdad? Moisés, heme aquí, no te acerques, le dice Dios. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Ese monte Sinaí, ¿verdad, hermanos? Dios le dice: este es santo aquí. Y sabemos, hermanos, que la presencia de Dios está en todo lugar, porque así lo enseña la Biblia, ¿verdad? Salmo 139. Si me voy al extremo del sur, si me escondo en una cueva, donde me trate de esconder de ti, ahí estás tú. Él lo llena todo, ¿verdad, hermanos? Eso es cierto.
Pero vemos en la Biblia que hay ciertos lugares, hermanos, donde Dios se manifiesta de una manera especial que se le llaman santos. Por ejemplo, aquí se llama el monte Sinaí santo. Por ejemplo, el tabernáculo, Dios dijo, esta tienda aquí, este tabernáculo va a ser santo. Los utensilios que ahí se usaban son santos. Y si puede poner nuestra hermana 1 Corintios 6, 18, vamos a ver algo más que Dios llama santo. A nosotros, hermanos. Y Dios dice, huyan de la fornicación, ¿verdad? De la inmoralidad sexual. Huyan de la fornicación. ¿Y por qué? Y aquí habla de nuestro cuerpo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Todos los otros pecados están fuera. Pero ¿por qué es tan importante el cuerpo, hermanos? Porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. La palabra fornicación es pornea, ¿verdad, hermanos? Dejando claro toda inmoralidad sexual. Jesús dijo que no solo actos, pero mirar a una mujer y desearla y adulteró con ella en su corazón, ¿verdad? ¿Y por qué debemos de abstenernos de todo este pecado? ¿Ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ya no el tabernáculo, ya no el templo que está destruido en Israel hoy. Hoy es nosotros, hermanos, templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, está en vosotros, el cual tenéis de Dios. No son vuestros, no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Me gusta como lo dice Efesios 1:13. En Jesús también ustedes, cuando oyeron la voz de Dios, ¿verdad? Cuando oyeron la palabra de la verdad, cuando oyeron el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, como iglesia, nosotros hoy debemos recordar, hermanos, que hemos sido sellados, hermanos, con el Espíritu Santo para Dios. Versículo 6 y el último. Vamos a concluir, hermanos. Pero antes de concluir, un pequeño repaso. Moisés, hermanos, nació en un tiempo difícil para Israel, ¿verdad? Y nosotros vemos un tiempo difícil para nosotros hoy. Pero Dios vio todas las injusticias de los egipcios. Toda injusticia que se cometa, hermanos, ciertamente Dios la verá y castigará, y cada uno dará cuentas a Dios. Dios, hermanos, escogió a Moisés, lo vio un niño hermoso. Usted también, cuando usted nacía, Dios lo vio hermoso, hermosa, hermana, y lo escogió para salvación. Y puse todo ese pasaje bíblico y hay muchos más, ¿verdad? Hablé de Gálatas, hablé de Efesios, donde Dios escoge, hermanos, para salvación nuestras vidas. Vimos, hermanos, que Dios usó toda la situación de Moisés, ¿verdad? Su adopción, su enseñanza, su educación, todo lo usó para el plan que él tenía para su vida. Y de igual manera para usted, hermano, todo lo que usted vivió no tiene que ser en vano. Aún el fracaso y todo lo que él sintió, que se sentía fracasado, él tenía que llegar al final de sí mismo para poder ser usado por Dios. Él tenía que llegar a confiar plenamente en Dios, a creer que él no podía para poder ser bendecido por Dios. Todo su sufrimiento y todo su dolor la va a hacer una mejor madre el día de mañana, un mejor padre, una mejor persona para la gloria y honra de nuestro Dios. Y sabe, me gusta eso. Ok, yo sé que vivió hasta los 120 años, vivían un poco más en esos días. Yo tengo un tío, hermanos, estaba viendo en Facebook de que yo él nunca lo conocí, pero que él está cumpliendo 100 años ahorita. Y él corría, hermanos. Es algo chiquitillo, hermanos, pero todavía está en forma, hermanos. Ni estómago echado, ni panza, ¿verdad? Hermano, todavía camina él. Pero sabe, hermanos, quizás 80 años, pongámoslo en nuestros días, quizás 50 años, 50 y algo de años. Él pensaba posiblemente que ya sus mejores años habían quedado atrás, pero no sabía que los mejores años estaban por venir. El pastor Chuck Swindoll dice, mis mejores años fueron, imagínense, él lo dijo, cuando yo cumplí los final de los 70s a los 80s han sido mis mejores años, dijo él. Hermanos, como cristianos podemos ver hacia el futuro. Como cristianos podemos ver hacia que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros en nuestros últimos años y en la eternidad sobre todo, hermanos. Podemos mirar hacia la eternidad y tener esa esperanza en Dios. Versículo 6. Bueno, último, somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese monte era santo, pero hoy nosotros somos santos. Y el versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre,
Dios de Abraham, le recuerda. Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y me encanta eso, hermanos. Siempre que Dios dice eso, nos recuerda de la promesa que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Dios lo llamó y le dijo a Abraham, no podía tener hijos el hombre, ¿verdad? La mujer estéril. Dios le dijo que iba a tener un hijo y de que de ese hijo iban a nacer muchos más y de que de esa descendencia iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y nosotros sabemos, Dios le promete, dice en Gálatas, lo explica Pablo, Dios le promete una simiente. No simiente, sino simiente. Una sola, ¿verdad? Singular, que era Cristo, dice Gálatas. Y que por medio de Cristo, hermanos, la descendencia de Abraham no era solo el Israel étnico, pero dice en Romanos 9 y dice en Gálatas 3 que éramos todos los que vendríamos a creer en Jesús. Somos descendencia de Abraham. Y Dios dice, yo soy el Dios de Abraham. Y sabe, cuando Dios se revela al hijo de Abraham, Isaac, ¿cómo le dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Y luego Isaac cree en Dios y ahora él es el Dios de Isaac. Pero cuando Dios le aparece a Jacob en Betel, Dios, ¿cómo le dice ahí? Yo soy el Dios de tus padres. Dios de Abraham, Dios de Isaac. No dice de Jacob aún, ¿verdad? Dios de Abraham, Dios de Isaac. Jacob cree en Dios. Y después cuando Dios se revela, más de 400 años después, a uno de sus hijos, ¿verdad? De sus descendientes, Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Y ahora Él es el Dios de Moisés. Y con esta pregunta concluyo. ¿Es Jehová su Dios? ¿Es mi Dios? Y si puede poner nuestra hermana 2 de Timoteo 1:9. Esto es muy serio, hermanos. ¿Sabe? Jacob, si usted lo ve, fue un hombre, bueno, todo lo que pasa con él. Isaac también, bueno, Abraham cuando está en un acto de pecado, ¿verdad? Miente allá en Egipto. Vemos que Moisés hizo falló en lo que falló también. Pero en medio de todo había un arrepentimiento sincero y eran de Dios. Ahora, la Biblia dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ahí Jesús dice que hay muchos falsos seguidores, ¿verdad? Que de verdad no han nacido de nuevo, que de verdad no han tenido un encuentro con Dios. Y esto es tan importante, hermanos. Nacer de nuevo. Como dijo Jesús, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí Pablo, recordando su llamado, dice que Dios nos salvó y Él nos llamó, igual que a Moisés, Él nos llama a nosotros con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, hermanos, sino según ¿qué? El propósito que Él tenía con Moisés y el que Él tiene con nuestras vidas. No importa cuántos errores haya cometido en el pasado, hermanos, o cómo usted se sienta hoy, Él no nos llama conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada en la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Oramos. Padre, le damos las gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por lo que usted ha hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por el llamado que ha venido a nuestras vidas. Daniel, no sé si puedes cantar todo a Cristo, yo me entrego. Pero antes, hermanos, ahí donde está, ore, tome este tiempo para orar y desahogue su corazón en Dios. Porque cuando yo